tiene una capacidad de carga de media tonelada para lo que necesite. Contamos con entrega inmediata. Comprueba la calidad y seguridad que solo Chang'an Auto te brinda. Visítanos sobre la prolongación de la Alameda Juan Pablo II entre Boulevard Constitución y 75 Avenida Norte o llámanos 2540-1818. Búscanos en redes sociales como Chang'an Auto El Salvador. Geniacin H7, multivitamínico con minerales y ginseng. Geniacin te da vida, te mantiene activo y te hace sentir de 20. 15 segundos le quedan al corte. Ahorita empiezan. Geniacin, una cápsula al día es vitalidad. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulta a tu farmacéutico. Llegamos a las 10 de la mañana con 40, 10 con 40. Llegó el momento de hablar de temas de inclusión con Camila Saundi. Bienvenida, Camila. Hola, muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, sobre todo cuando hoy se celebra el Día de Cero Discriminación. Vamos a hablar acerca del nivel de inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad salvadoreña. ¿Cómo medimos, Camila, o cómo sabemos cuánta inclusión de personas con discapacidad existe en nuestra sociedad? Bueno, ya que estamos hablando también de la cero discriminación, no discriminamos cuando hay inclusión, ¿verdad? Y la inclusión de las personas con discapacidad se logra a través de la accesibilidad. Entonces, si no hay accesibilidad, no hay inclusión. Eso es lo más sencillo que podemos relacionar. Si no hay accesibilidad para las personas con discapacidad, no hay inclusión. Por ejemplo, es directamente proporcional el nivel de inclusión que tiene una persona con discapacidad auditiva a la cantidad de personas en su entorno y su sociedad que sabe lengua de señas. Entonces ponemos en comparación, digamos, nuestro país, El Salvador, cuántas personas hay en nuestro país con cuántas personas saben lengua de señas salvadoreña. Ese es como el nivel de inclusión que tienen las personas sordas en nuestro país. Con otras discapacidades, por ejemplo, también el nivel de cuántos libros en braille hay, cuántas publicidades o tecnologías están adecuadas para las personas con baja visión. Entonces, si vamos como pensando o analizando qué tanta accesibilidad hay en cada área de nuestra sociedad, en nuestro urbanismo, en nuestra arquitectura, en nuestra tecnología, vamos viendo que hay poco desarrollo de accesibilidad y por lo tanto poca inclusión. Ahora que ya tenemos esto sobre la mesa, que la mayor parte de personas está comprendiendo un poquito más el tema de la inclusión, sobre esto y hablando de las personas sordas, ¿cuántas lenguas de señas se asignan en nuestro país y cómo está el avance en el tema del aprendizaje? Así es, en nuestro país desde ya hace muchísimos años se asignaban dos, la lengua de señas americana que vinieron a enseñarlo los misioneros evangélicos de Estados Unidos, Canadá y República Dominicana vinieron acá y se enseñó la lengua de señas americana, el ASL. Poco a poco fue en desarrollo la lengua de señas salvadoreña, que es ya la lengua oficial y es la que se enseña y la que se está aprendiendo. Hay que enseñarle lengua de señas salvadoreña a los niños desde pequeños. Antes se les enseñaba el ASL, pero era alterado. Acá en nuestro país se alteró con respecto a las iniciales. Por ejemplo, iglesia en inglés empieza con C y acá empieza con I. Entonces empezaron como a cambiar las iniciales. Entonces ahí se hizo como una mezcla, ¿no?, de Spanglish. Pero ya con el desarrollo de la lengua de señas salvadoreña, ya desde hace varios años, pues solamente se enseña esa a los niños y es la que domina ya nuestro país como lengua oficial. ¿Cuáles son las barreras o situaciones que no permiten el avance del aprendizaje del LESA?
Pues fíjense que aparte de los paradigmas o de que las personas no les gusta o no quieren aprender o la ignorancia del tema también, uno de los problemas es que no se enseña con una metodología correcta. Hay muchísimos sordos o personas sordas que son licenciados y son docentes y prácticamente pues no pueden trabajar en una escuela o en una primaria porque nadie sabe lengua de señas. Entonces estas personas se han dedicado a enseñar su lengua, a enseñarles. Pero de repente hay otras personas que estudiaron con ellos o aprendieron la lengua de señas y ellos formaron sus propios negocios para enseñarle a otras personas. Digamos, tú como oyente prefieres aprender de un solo con una persona sorda o prefieres aprender con una persona oyente que te habla, que te explica, que te oye. Entonces, por el miedo a el choque con enfrentamiento a una persona con discapacidad, no sé cómo tratarla, cómo me voy a comunicar, entonces prefieren aprender con una persona oyente. Y al final, pues no es lo mismo, ¿verdad? Y hay personas también como estas que menciono, que luego subcontratan a personas sordas que a veces pues no tienen la preparación o no son docentes o de repente incluso pues existe una cierta explotación a estos servicios. Entonces es como un poco la falta de información de con quién aprender, cómo aprender, la metodología que se debe de seguir y sobre todo pues también abrir esas oportunidades a los docentes sordos. Y ahora que estamos hablando del LESA y que es importante también que todos pudiéramos esmerar en aprender para ser una sociedad más inclusiva, ¿quiénes son las personas que están aptas para poder enseñarlo? Porque esa es otra cosa. Yo he escuchado y fíjense que lo escuché de una persona que se dedica a hacer las traducciones en pantalla para medios de comunicación y me decía, lo que pasa es que tiene que haber una escuela especializada en el sentido que si no hacen o ponen en práctica otro lenguaje que no llega a todos y no todos lo comprenden y tiene que ser obligatoriamente LESA. ¿Qué es lo que ocurre ahí? O sea, ¿qué pasa? Exactamente. A veces existe, como les decía yo, una mezcolanza. Como la lengua de señas LESA va en desarrollo, todavía hay vocabulario que no existe, ¿sí? Entonces, de repente ese vocabulario que no existe lo retoman de la SL, que es la lengua de señas americana. O quizá en la Unión se dice de una forma y en San Salvador se dice de otra. Entonces falta todavía un poco más de desarrollo, que ese es el trabajo que se está haciendo en estos días, el desarrollo y la unificación de las señas, que eso solamente lo pueden hacer las personas sordas. No puede venir un intérprete a inventar señas o decir esto se dice de esta forma. Entonces los intérpretes son quienes han aprendido lengua de señas y los sordos son quienes los han certificado para poder interpretar, ya sea en medios de comunicación, en una escuela, en instituciones, en capacitaciones para personas sordas. Son ellos los que están certificados para interpretar, nada más. Tengo una duda personal, sí, muy personal, claro. Camila, ¿qué ocurre entonces si son las personas sordas las que deben de hacer una actualización del LESA en el país? ¿Qué está ocurriendo? ¿No hay suficiente interacción, no hay suficiente unificación en cuanto a las personas sordas para no lograr ese paso más? ¿Cómo no? Se está haciendo. Lo que sucede es que es la creación de un idioma. Entonces, por ejemplo, el idioma español no se creó de la noche a la mañana, dice, y en cada país incluso pues lo hablamos distinto. O sea que ocurre lo mismo, por ejemplo, con el LESA cuando quiero viajar a otro país. No le van a entender. No le van a entender. No, porque ese es propio de El Salvador, lengua de señas salvadoreña. Cada país tiene su propia lengua. Es decir, que si alguien desea viajar, antes también debe de haber una preparación de la persona sorda para poder comunicarse. Se comunica con el americano.
Es de como el acuerdo. inglés. La lengua de señas americana es como el inglés para nosotros. Ah, perfecto. Entonces eso es para también ir aclarando puntos que de pronto le surgen a la Sí, mayoría de gente. bueno, el americano lo aprenden como una segunda lengua de señas. Es como buenísimo. nosotros lo aprendemos como un segundo idioma, Claro. ¿verdad? Y después queremos aprender francés, nosotros, las personas sordas, pues pueden aprender lengua de señas guatemalteca, lengua de señas argentina, lengua de señas mexicana. O sea, cada país tiene su propia lengua de señas. Y son los sordos de ese país quienes la tienen que desarrollar. Por supuesto que con ayuda del gobierno, de presupuestos, proyectos, etcétera, y ayudados de personas oyentes, ¿no? Que los puedan guiar, pero son ellos quienes lo tienen que desarrollar y por lo tanto son ellos quienes lo tienen que enseñar. Camila, ¿usted tiene alguna escuela de enseñanza, aprendizaje de LESA? Bueno, nosotros, yo soy parte voluntaria de Fundación Manos Mágicas. Fundación Manos Mágicas apoya a diferentes proyectos de personas con discapacidad. Por ejemplo, esta fundación me está apoyando a mí con Equidad para la Inclusión, que es el que estamos platicando ya miércoles pasados, que nos pueden buscar en todas las redes como Equidad para la Inclusión. Pero también está apoyando a un proyecto que se llama LESA Virtual, que está liderado por mi hermana. Ella es Rebeca Soundi y ella es licenciada docente en educación especial y tiene pues ahí sus capacitaciones empresariales y también pues a personas naturales que quieran aprender de forma virtual o presencial. A pesar de que dice LESA virtual porque nació en la pandemia, nació en cuarentena, pero ya hoy está pues enseñando. Y hay muchas otras personas sordas, docentes que están preparados para enseñar también estas lenguas de señas salvadoreña que han recibido pues cursos y metodologías para hacerlo. Y lo importante es darles la oportunidad a estas personas sordas, las empresas sobre todo, darles esta oportunidad a ellos y no quitarles el trabajo o la oportunidad de trabajar en su carrera y en su idioma por miedo a que es sordo, no sé cómo comunicarme, prefiero un oyente o no, es mejor siempre, digamos, aprender inglés con un gringo que con alguien que medio chapucea el idioma inglés. Entonces es prácticamente lo mismo e incluso pues es una cultura totalmente diferente. Son chistes diferentes, son formas de ver la vida diferente. Entonces aprender sobre la cultura sorda y entenderlos también va a venir mejor de una persona sorda que una persona oyente. Perfecto. ¿Sus redes sociales, Camila, para cualquier consulta? Sí, siempre estamos pues en Equidad para la Inclusión, EPLI, en redes sociales, LinkedIn, en Instagram, en YouTube. A mí me pueden buscar como Camila Soundi, también la LESA Virtual está en Instagram, TikTok, en todas las redes. Y Fundación Manos Mágicas, que también es quien apoya a diferentes proyectos de este tipo. Muchísimas gracias, Camila, como siempre, el habernos acompañado esta mañana, el hablar acerca de este nivel de inclusión de las personas con discapacidad y acerca del aprendizaje de LESA. Gracias. Gracias a ustedes. Feliz día. 10:52. Vamos con música.